En este vídeo vamos a resolver este fragmento de la Guerra de las Galias de Julio César que estoy bastante seguro de que salió en el examen de selectividad de la Comunidad Valenciana. Bueno, en esta comunidad hay algunas cosas que me llaman a mí especialmente la atención. La primera es que todo el vocabulario está en el examen. Entonces, pues bueno. Y luego que vemos que tenemos una línea en español, otra línea en español, otra línea en español, y por lo que yo he visto, esto es algo así como que esto es la, vamos a decir, contextualización del texto, luego esto es lo que supuestamente, un resumen de lo que pasa inmediatamente antes, y esto un resumen de lo que pasa inmediatamente después del texto, ¿no? Entonces, bueno, realmente está bien, ¿no? Está bien porque yo, de hecho, me quejo mucho en todos estos exámenes de selectividad de que los textos están totalmente descontextualizados, empiezan de repente, no se sabe realmente qué se está traduciendo, ¿no? Entonces, pues realmente está bastante bien. Y luego la dificultad de los textos es, vamos a decir, bastante alta, o creo yo que es bastante alta. De hecho, vamos a ver algunas cosas que desde luego no son normales que caigan en bachillerato, selectividad, ¿no? Por ejemplo, este infinitivo, que no es el típico infinitivo, ¿no? Y luego, pues también aparecen, no sé, varias cosas, ¿no? Varias cosas que son de una dificultad razonablemente altita para el nivel en el que solemos estar, ¿no? Bien, entonces, y además, otra cosa, porque yo al principio, todo esto de que todo el vocabulario del texto te ven en el examen, yo lo veía como algo muy infantil, ¿no? Como, joder, más fácil no puede ser, ¿no? Si te dan todo el vocabulario en el examen, pero realmente me imagino que el razonamiento de eso es que, claro, a ver, por supuesto, lo suyo sería saberse el máximo vocabulario posible. Por supuesto, eso no es posible, ni siquiera yo me sé todo el vocabulario, no me sé ni el vocabulario del español, menos aún me voy a saber el del latín, ¿no? Entonces, por supuesto, no nos podemos saber todo el vocabulario, pero sí que está bastante bien que te den el vocabulario del examen, porque entonces no pierdes tiempo buscando palabras en el diccionario, que al fin y al cabo es algo más o menos mecánico, por supuesto. También hay una ciencia detrás de buscar, de usar el diccionario, ¿no? Eso también es parte de la madurez que se va adquiriendo en bachillerato, selectividad, etcétera. Pero, desde luego, si hay que elegir, si hay que sacrificar poner más o menos texto, un texto más o menos fácil o difícil, en lugar de, es decir, para que haya tiempo para buscar palabras en el diccionario, que es algo bastante mecánico, pues efectivamente a mí me parece más adecuado que el texto sea más, vamos a decir, más difícil, más largo, etcétera, y que para hacer eso, pues lógicamente haya que sacrificar la parte de buscar en el diccionario, ¿no? Que al fin y al cabo, como ya he dicho, es bastante mecánico, ¿no? Entonces, pues realmente me gusta bastante cómo se plantean los exámenes de latín en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, César mantiene a los suyos alejados del combate, ¿vale? Realmente eso es básicamente esto, ¿no? Las primeras 1, 2, 3, 4, 5 líneas, ¿no? Y luego los helvecios provocan a los soldados de César para entablar combate, entonces eso es lo que se supone que ha pasado justo antes de este fragmento, y luego César demandaba cada día a los seduos el trigo que le habían prometido. Esto es lo que pasa, o supuestamente pasa, justo después de este fragmento, que realmente es irrelevante, ¿no? En este caso es irrelevante para lo que traducimos, pero bueno, me imagino que esa es la mecánica del examen siempre, ¿no? Entonces, ponerlo de antes, ponerlo de después, y ya está, ¿no? Y luego, si no me equivoco, vemos que no hay ninguna parte en negrita, lo cual, si no me equivoco, quiere decir que supuestamente tenemos que analizar sintácticamente absolutamente todo el texto. Mientras que solo las palabras subrayadas son las que tenemos que analizar morfológicamente. Nosotros, como siempre, lo hacemos todo en estos vídeos, porque así practicamos más, ¿vale? Nosotros lo hacemos todo, morfológicamente todo y sintácticamente todo, pero como pedir, solo piden eso, ¿no? Vale, entonces, dicho todo eso, empezamos, ¿no? Dice, Caesar suos a proelio continebat, entonces tenemos aquí un verbo, axatis habebat, tenemos otro verbo, in praesentia ostem rapinis populationibus busque prohibere. Y tenemos aquí un infinitivo que lo podemos ir marcando, ¿vale?
Luego tenemos puntuación fuerte, por tanto nos paramos ahí y nos centramos en esta primera parte, analizamos los verbos y dice continuebat, pues tercera persona singular del imperfecto de indicativo activo, y habebat realmente es lo mismo, así que para no copiar lo ponemos así. Luego prohibere es un infinitivo de presente activo, no tiene mayor dificultad. Entonces tenemos dos verbos en forma personal. Por tanto, dentro de un mismo periodo sintáctico hasta una puntuación fuerte. Por tanto, ¿cuál es la relación entre estos dos verbos? Pues simplemente coordinadas copulativas por este ac, ¿no? Que es una forma de decir et, ¿no? Y. Vale. Luego, empezamos desde el principio. K es al nominativo singular, suos, acusativo plural. Y además, como está subrayado, entonces lo vamos a decir todo, ¿no? Acusativo plural masculino del adjetivo posesivo, ¿no? Del adjetivo posesivo de tercera persona, etcétera, ¿no? Que siempre es reflexivo. Lo de que sea reflexivo realmente es una cuestión más sintáctica que morfológica, ¿no? Entonces, del adjetivo posesivo, reflexivo, si queremos. Y ya está. Bueno, de tercera persona también entraría en la morfología, ¿vale? Entonces, tercera persona, en fin. Creo que vamos bien ya. Preposición de ablativo, proelio, dativo o ablativo singular, que lógicamente va a ser ablativo. Luego, satis es un adverbio. In praesentia, que hay una notita en el examen, ¿no? Que dice que significa, porque claro, podemos, al principio nos podemos rayar y decir, pues, en presencia del enemigo, o algo así, ¿no? Que no es eso, ¿no? Sino que tiene más que ver, no tanto con la presencia, como la entendemos en español, más como en el presente, en el momento presente, ¿no? En el momento, ¿vale? Entonces, esto entendemos que no es de praesens praesentis, sino de praesentia praesentiae, ¿no? Entonces, in, preposición de acusativo o de ablativo, praesentia, si hemos dicho que es de la primera, entonces será ablativo singular, también nominativo, vocativo, etc., ¿no? Osten, acusativo singular. Rapinis, dativo o ablativo plural. Fabulationibus, todo esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sea todo, porque además vemos que va coordinado con este que, etcétera, ¿no? Vale, entonces, dice César, sujeto, César contenía a los suyos, y ahora tenemos a proelio, complemento circunstancial del lugar de dónde, ¿no? Es decir, contenía a los suyos del combate. Es decir, que los contenía para que no fueran al combate, ¿no? Los refrenaba, los contenía para el combate. Bueno, esa traducción a lo mejor un poco rara, ¿no? César contenía, bueno, refrenaba a los suyos del combate, ¿no? Esa traducción no está mal. Y ahora tenemos aquí una expresión que es bastante, no sé, en español queda también bastante así, ¿no? Y tenía bastante, ¿no? Como, y ya tenía bastante con, ¿no? Y ahora, eso es lo que yo decía, que, bueno, este satis, pues lo podemos poner complemento circunstancial de cantidad, si queremos, pero bueno. Y luego, este prohibere, vemos que no es ninguna de las típicas funciones de infinitivo, del infinitivo en latín, ¿no? Porque, bueno, si queremos poner esto del infinitivo con función nominal o con función verbal, o si todo esto de si concertado o no concertado, pero es que realmente no es nada de eso, ¿vale? Entonces es uno de estos infinitivos que podríamos entender como final consecutivo, ¿no? Es decir, y ya tenía bastante como para prohibir, es decir, como para impedir lo que sea que vamos a traducir, ¿no? Entonces, realmente este infinitivo no es ninguna de las funciones típicas del infinitivo, ¿no? Sino que yo simplemente lo analizaría como infinitivo final consecutivo. Final consecutivo, o según la terminología también infinitivo exegético, ¿no? En fin, lo que sea. Total, in praesentia, complemento circunstancial. Bueno, literalmente es lugar en donde, pero metafóricamente es de tiempo, ¿no? En el momento, en ese momento, ¿no? Entonces, con impedir o con... vale, entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, este es el objeto directo del infinitivo, ¿vale? Y ahora todo esto, que es ablativo,
es el, bueno, ablativo de, podemos ponerlo ablativo de separación, que depende del infinitivo, o podríamos incluso ponerlo que es el régimen del verbo, ¿no? Porque es el complemento obligatorio para este verbo, que este verbo lo exige en ablativo, ¿no? Entonces, y ya tenía suficiente en ese momento con, bueno, también podría ser, con refrenar, con refrenar al enemigo de las rapiñas, de el saqueo, en el sentido de que, o bueno, populatio no necesariamente tiene que ser saqueo, sino de que hagan aprovisionamiento, ¿no? De que ellos cojan a su forraje y todo eso, ¿no? Y esto sí sería más el saqueo, ¿no? El saqueo o la matanza incluso, ¿no? En fin, es un poco, todo un poco redundante entre sí, ¿no? Pero bueno, es un recurso estilístico posiblemente, ¿no? En fin, de momento lo vamos dejando así y luego traduciremos todo de arriba abajo, cuando hayamos terminado. Luego dice, ita dies kirkiter quindecim iter fecerunt. Entonces tenemos aquí un verbo en forma personal, ut. Bueno, pues ya lo vamos marcando, ¿vale? Ut. Ut inter novissimum ostium agmen et nostrum primum non amplius quinis aut senis milibus passum interesset, ¿vale? Entonces, verbo que, bueno, hasta aquí llega la oración de ut. Y ahora veremos de qué es la oración de ut. Entonces, la oración de ut con subjuntivo, como vamos a ver, ¿no? Porque esto es tercera persona singular del imperfecto de subjuntivo activo. ¿Vale? Y luego teníamos este otro verbo que es fácil, tercera persona plural del perfecto de indicativo activo. ¿Vale? Entonces, vamos a analizar un poquito más. Normalmente lo suyo sería que dijéramos cuál es la relación entre este verbo y este verbo en forma personal. Pues bueno, sabemos al menos que esto es la oración subordinada de ut, pero ahora dentro de los valores de ut tendremos que ver exactamente cuál es, dependiendo un poco también de lo que tengamos en la oración principal, ¿vale? Entonces, ita, pues aquí esto si no sabemos bien los valores de ut, este ita ya nos estaría diciendo una cosa muy importante sobre el valor que va a tener este ut, ¿vale? Entonces, ita propiamente, bueno, es una partícula, un adverbio incluso. Luego, dies. Pues dies ya sabemos que puede ser muchas cosas, puede ser nominativo plural, pero claro, aquí por el contexto de todas las cosas que puede ser, va a ser acusativo plural, que va a ir con quindecim, luego iter puede ser nominativo, acusativo, singular, vocativo, neutro, ¿no? Vale, entonces, esto es el objeto directo de fecerunt, y luego dies es acusativo plural de todas las cosas que puede ser, luego kirkiter normalmente habría ido delante, ¿no? Kirkiter dies quindecim, pero bueno, también puede ir ahí en medio metido, ¿no? Y esto es un acusativo de extensión en el tiempo. ¿Vale? Entonces dice, literalmente, ¿no? Algo así como, de tal forma hicieron el camino durante alrededor de 15 días. Ut inter novissimum, entonces ahora nos metemos a analizar esto de aquí. Inter, preposición de acusativo, novissimum, acusativo singular, y ahora vemos que está subrayado, ¿no? Entonces nos tenemos que meter aquí bien, ¿no? Luego vemos que novissimum, bueno, en este caso, y que me imagino que es lo que hay que hacer en este examen, no sé exactamente los detalles, ¿no? Pero me imagino que no es todo lo que podría ser, sino lo que es en este texto, ¿no? Entonces, como novissimum va a ir con agmen, entonces agmen es acusativo, nominativo, singular, neutro. Entonces, lo que sea agmen es lo que será esto, lógicamente, ¿no? Porque concuerda esto con esto. Luego, ostium, por supuesto, es genitivo plural. Entonces, acusativo singular neutro, y luego vemos que es del superlativo, ¿no? Con este sufijo issimum, ¿no? Entonces, del superlativo
Aunque vemos que realmente, o bueno, esto incluso me imagino que viene en el diccionario, ¿no? Porque novissimum agmen literalmente sería algo así como la línea más nueva, ¿no? La línea de batalla más nueva, pero realmente la línea novissimum agmen, agmen, no sé por qué siempre digo agmen, agmen lo que quiere decir es la retaguardia, ¿vale? Realmente podemos imaginar, ¿no? Un ejército en filas, ¿no? Va marchando en filas, pues entonces la más nueva es la última que se ha añadido, es decir, la retaguardia, ¿no? Podemos pensar que quiere decir eso, ¿no? Y vemos que lo contrapone con primum, ¿no? Nostrum primum, es decir, nuestra, lo contrario de retaguardia es la vanguardia, ¿no? Sí, la vanguardia, ¿no? Entonces, acusativo singular neutro en superlativo, que va con agmen. Vale, continuamos un poquito más. Nostrum, pues va a ser lo mismo realmente, ¿no? Acusativo singular, primum, acusativo singular. Amplius, amplius lo podemos entender directamente como adverbio, ¿vale? Y luego, quinis aut senis milibus, vemos que además esto es algo que tampoco sale muchísimo, ¿vale? Que son estos numerales multiplicativos, es decir, como 5 veces o 6 veces 1000, que es una forma de decir 5000 o 6000, ¿vale? Pero que también se puede expresar así, ¿no? Entonces, 5 o 6 veces 1000. Y bueno, pues todo esto está en el mismo caso, ¿no? Que es dativo o ablativo plural, ¿no? Lo mismo. Y luego pasum en genitivo plural. Entonces, mucho cuidado con esta que es de la... bueno, y además está subrayado, ¿no? Entonces, tenemos que decir que es genitivo plural, concretamente masculino, ¿no? Porque es de passus, y ya está, pues genitivo plural masculino. Me imagino que, y luego si acaso, no sé, habrá que dar el enunciado del sustantivo, passus de la cuarta, ¿no? Y ya está. Vale, entonces, tenemos aquí, complemento del nombre de esto. Entonces, inter novissimum ostium agmen et nostrum primum. Entonces, ¿vale? Todo esto va junto, coordinado con este et, ¿no? Entre la línea, bueno, la retaguardia hemos dicho, ¿no? Entre la retaguardia del enemigo y aquí se sobreentiende nostrum primum agmen, ¿no? Entonces, y eso también viene en el diccionario, me imagino, ¿no? Primum agmen, que como ya hemos dicho es la vanguardia, ¿no? Es decir, entre el final del ejército enemigo y nuestro principio, o sea, porque era algo así como que van marchando los dos ejércitos por el mismo camino. Lógicamente, uno va más adelantado que el otro, ¿no? Y entonces, entre los dos, pues no hay mucha distancia entre los dos ejércitos, ¿no? Los dos van marchando en la misma dirección, pero hay una distancia, y eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Que entre el final del ejército enemigo y el principio del nuestro hay 5000 o 6000 pasos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Vale, y ojo, y todo esto que estoy explicando de que no es porque yo esté aquí montándome una batallita, sino que todo esto, nosotros a la hora de traducir y de entender el texto, pues todas estas cosas son importantes, ¿vale? Porque una de las indicaciones, de las recomendaciones que yo doy siempre, es decir, una vez que hayamos hecho la traducción, o incluso mientras estamos haciendo la traducción, pero especialmente cuando ya la hayamos terminado, tenemos que leer el texto. Por eso siempre cuando terminamos, leemos de arriba abajo, ¿no? Y decimos, ¿tiene sentido lo que acabamos de traducir? Bueno, pues si sí tiene sentido, es posible que esté bien, ¿no? Y luego, no solo que tenga sentido de forma superficial, sentido en el sentido, valga la redundancia, de que todo es gramaticalmente correcto y parece tener sentido, sino que luego realmente intentemos comprender el texto, ¿no? Y entonces, para la comprensión de este texto concretamente, pues tenemos que imaginarnos efectivamente, ¿no? Pues los dos ejércitos marchando por el mismo camino, uno delante del otro, y eso, que entre un ejército y otro hay una distancia, ¿no? Entonces, eso es lo que se está mencionando aquí, ¿no? Vale. Este vídeo va a quedar larguísimo, pero bueno, creo que más o menos merece la pena, ¿no? Entonces, esto es complemento circunstancial de lugar en donde podemos poner non amplius quinis aut senis milibus passus interesset. Entonces tenemos aquí este verbo interesset,
que literalmente es haber entre, ¿no? Pues, literalmente, ¿no? Haber entre, ¿no? Es decir, haber entre la retaguardia del enemigo y nuestra vanguardia no más de quinis aut senis milibus. Entonces, este amplius lo podemos meter dentro del sintagma o lo podemos poner separado, da igual. Y luego este passum, que es genitivo partitivo, dependiendo de una expresión de números, ¿no? Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿no? 5.000 o 6.000 pasos. Y ahora este ablativo lo podemos poner como ablativo de separación. Ablativo de separación dependiendo de este verbo, ¿no? También lo podemos, como habíamos puesto aquí, ¿no? Lo podríamos poner simplemente como régimen de este verbo, ¿no? Tampoco importa mucho, ¿no? Y bueno, como había dicho, pues este amplius lo podemos incluso meter dentro del sintagma y ya está, ¿no? Vale, entonces, y ahora tenemos que decidir esta oración de ut, oración subordinada, circunstancial o adverbial, concretamente. Y ahora, como habíamos dicho, este ita, cuando ut va con subjuntivo y en la oración principal tenemos, por ejemplo, esta partícula ita, entonces esta es una consecutiva. ¿Vale? Por supuesto, todas las explicaciones de los valores de ut lo tenéis en Academia Latín, en el curso de Latín desde cero. Y luego este ita, si lo queremos analizar, lo podemos poner como modal, complemento circunstancial de modo, ¿no? Pero bueno, es más bien una partícula que va adelantando la consecuencia, ¿vale? Vale, entonces, algo así como hicieron el camino, ¿no? Marcharon, que es lo que hacen los ejércitos, ¿no? Marcharon alrededor de 15 días de tal manera que, ¿vale? Entonces, eso, de tal manera que, entonces, de este ita depende, o este ita va adelantando la oración subordinada circunstancial consecutiva de ut. De tal manera que, y esto es precisamente lo que está diciendo, ¿no? Durante 15 días los dos ejércitos iban marchando de tal manera que, y ahora va a explicar cuál es esa manera, ¿no? De tal manera que entre la retaguardia de los enemigos y nostrum primum agmen, tenemos que suponerlo, y nuestra vanguardia había, y vemos que esto nosotros en español lo tenemos que traducir por indicativo, aunque el latín está en subjuntivo, simplemente porque el español exige indicativo en esta construcción, y ya está, ¿vale? De tal forma que había entre la vanguardia de la retaguardia de los enemigos y nuestra vanguardia no más de 6.000, 5.000 o 6.000 pasos, ¿vale? Entonces, de arriba abajo, César contenía del combate a los suyos, o impedía, a ver, es que no es muy fácil traducir esto de forma literal, ¿no? Pero César contenía a los suyos del combate. Yo simplemente diría esto lógicamente es ablativo. Contenía a los suyos del combate y ya bastante tenía en el momento presente, que esto es lógicamente ablativo, ya suficiente tenía en el momento presente con impedir a los enemigos las rapiñas, el forrajeo, es decir, recolectar forraje y comida para ellos mismos, y los pillajes, ¿no? Es decir, que ya tenía mucho en la cabeza haciendo todo esto como para hacer otras cosas, ¿no? Así, marcharon durante alrededor de 15 días, de tal forma que entre la retaguardia de los enemigos y nuestra vanguardia no había más de 5.000 o 6.000 pasos, ¿vale? Y nada, este es el texto que, como decía, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Aparecen muchas cosas, ¿no? Una oración de ut, en fin, bastantes cosas, incluso este infinitivo que, como digo, yo lo he analizado así, creo que es el mejor análisis, que no es algo que se suele explicar en bachillerato, ¿no? Y bueno,
Pues nada, espero que os haya servido este vídeo. No sé si lo habréis visto entero porque al final se ha hecho el vídeo bastante largo, pero creo que es muy útil para que veamos exactamente cómo tenemos que hacer todas estas cosas, ¿vale? Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo para seguir practicando.